¿Qué pensarías si te dijera que los arqueólogos encontraron un microchip dentro de una roca de más de 300 millones de años? No es ciencia ficción. Se llaman UPARTs, Out of Place Artifacts, u objetos fuera de lugar. Y son artefactos tecnológicos encontrados en estratos geológicos, donde según la historia oficial, el ser humano ni siquiera existía. ¿Error de la ciencia o evidencia de visitantes de otros mundos? Imagina que estás excavando en una roca de hace 140 millones de años y de repente encuentras un martillo de hierro fundido dentro de la roca. O imagina que en una tumba egipcia de hace 2000 años aparece un artefacto que parece ser un planeador dinámico. La historia que nos enseñaron en la escuela dice que el progreso humano es lineal, es una línea recta, pero este top de objetos conocidos como UPARTs sugieren algo más inquietante, que hubo civilizaciones avanzadas, tecnología olvidada, o quizás la presencia de visitantes que no pertenecían a este tiempo. Hoy vamos a desafiar la lógica. UPARTs. Mira este ejemplo, el martillo de Londres. Fue hallado en una roca sólida de hace 140 millones de años. ¿Cómo llegó ahí? O el mecanismo de Anticitera, una computadora analógica de precisión matemática, creada 1000 años antes de que se inventara algo similar. Por supuesto, hay quienes piensan que estos son fraudes, pero los análisis químicos de estos metales cuentan una historia muy diferente, una que la arqueología tradicional no ha podido explicar. Número 5. El mecanismo de Anticitera en Grecia. En 1901, buzos descubrieron un antiguo naufragio romano cerca de Grecia. Entre los restos apareció un objeto cubierto con corrosión, algo así como en yoyos cuando descubren el ataúd de Dio en el barco. Cuando lo estudiaron, descubrieron algo increíble. Este era un sistema de engranajes de bronce extremadamente complejo, considerado como la primera computadora de la historia, y hoy se le conoce como el mecanismo de Anticitera, nombrado así por la región donde fue hallado. Es un dispositivo creado hace más de 2000 años. Es capaz de predecir eclipses, también de calcular las posiciones planetarias con una precisión aterradora e incluso de seguir ciclos astronómicos. El artefacto es tan impresionante que muchos investigadores lo consideran como el primer computador analógico de la historia absolutamente. El problema es que esta tecnología desapareció y no volvió a verse nada igual hasta 1000 años después. ¿Cómo sabían tanto? Lo extraño es que, como les digo, la tecnología comparable a este artefacto no apareció nuevamente hasta el siglo XVIII. Y este dispositivo funciona muy curiosamente porque tenía entre 30 a 37 engranajes de bronce. Todos eran cortados a mano, como les digo, con una precisión, pero matemática. Por años se creyó que funcionaba en base al calendario lunar egipcio. Sin embargo, con el paso del tiempo muchas personas lo investigaron y determinaron que en realidad estaba alineado al calendario lunar griego, con un anillo que marcaba 354 a 355 días en el calendario. Y llegó a ser tan importante porque se creía que también se utilizaba para determinar las cosechas y los cultivos. Pero incluso tenía un contador de 4 años para predecir cuándo iban a ser los Juegos Olímpicos. Y no solo eso, sino que también se utilizaba para determinar los juegos locales de varias zonas que estaban también alineadas a este mecanismo de Anticitera. Número 4. La batería de Bagdad, en Irak. En 1936 llegan unos arqueólogos y encuentran unas vasijas muy extrañas en Irak. Específicamente eran jarrones de arcilla y dentro había un cilindro de cobre, una barra de hierro y sellado con betún. Algunos investigadores sugirieron algo sorprendente. Al juntarlos obtienes una celda galvánica que es capaz de generar electricidad. Es decir, que esto podía funcionar como una batería primitiva. Si la vasija se llena con un líquido ácido, puede generar electricidad. Pero este artefacto tiene 2000 años de antigüedad. En pocas palabras, esto implicaría que hace 2000 años alguien ya había descubierto la electricidad. Aunque otros arqueólogos creen que probablemente estas vasijas únicamente se utilizaban para almacenar pergaminos. Pero si revisamos la teoría de que funcionaban como baterías, ¿para qué usaban energía eléctrica en la antigua Mesopotamia?
para iluminación, para medicina o para algo que todavía al día de hoy no podemos comprender. Número 3. El microchip de Coso, en California. Este es uno de los UPARTs más famosos. En 1961, 3 coleccionistas encontraron una geoda fosilizada en California y cuando la abrieron, descubrieron un objeto que parecía un microchip o un componente electrónico. Durante años se dijo que el objeto estaba atrapado en una roca de más de 500.000 años. Sin embargo, hay otros estudios que sugieren una versión más simple, aunque los escépticos dicen que es una bujía de los años 20. La forma en que el sedimento se petrificó alrededor de este chip hace que siga siendo un rompecabezas para los investigadores de lo anormal. Aún así, este objeto sigue siendo considerado uno de los más famosos y más misteriosos a nivel mundial. Número 2. Martillo de Londres, en Texas, Estados Unidos. En Texas, en 1936, encontraron un martillo incrustado parcialmente en una roca. El problema: la roca parecía tener más de 100 millones de años, unos 140 aproximadamente, y por el contrario, el martillo parecía completamente moderno. El problema es que el hierro de este martillo es tan puro que no se oxida, por lo cual debieron hacerlo con una técnica que supuestamente no existía en la prehistoria. Por supuesto, hay investigadores escépticos que creen que se trata de un martillo moderno, probablemente del siglo XIX, y que este martillo quedó atrapado en una concreción mineral. Aún así, el objeto sigue siendo exhibido como uno de los UPARTs más controversiales. Imagina que estás con los dinosaurios haciendo tus cosas muy normal y de repente un día se te olvida tu martillo. Años después alguien lo encuentra y termina en un museo. Número 1. Esferas de Klerksdorp, en Sudáfrica. En las minas de Sudáfrica aparecieron unas pequeñas esferas metálicas y algunas de ellas tienen surcos perfectamente rectos alrededor. Lo inquietante es que estas esferas se encontraron dentro de rocas de más de 2.8 mil millones de años. Esto causó una gran conmoción y hay muchas personas que creen que estas rocas en realidad son artefactos alienígenas, que serían los restos de una tecnología antigua. Pero existen los geólogos que sostienen que probablemente se tratan de formaciones naturales de hematita o pirita. Aún así, ¿por qué estas esferas tienen unos grabados y unas formas tan extrañas y tan precisas? Y eso sin contar que su balance es absolutamente perfecto. ¿Son restos de una civilización perdida o tecnología de otros planetas? Si te ha gustado este viaje por la arqueología prohibida, dale a like y dime en los comentarios cuál de estos objetos te parece más real. No olvides suscribirte para más misterios y casos que desafían la realidad y la capacidad humana. O alienígena también, ¿por qué no? También recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en todos lados como Jen Mystery y también estoy subiendo videos cortos en cada plataforma. Si te gustaría una segunda parte de los UPARTs, déjame un like y así sabré que quieres verlo. También dime qué opinas de hacer un tema ligero como este por lo menos una vez al mes. Quiero darnos un descanso de tantos temas desgarradores y cosas que ocurren a nivel mundial, especialmente en este momento que siento que todo está muy lleno de incertidumbre. Así que dime qué opinas de esta propuesta. Sin duda vamos a seguir con los casos misteriosos y aterradores, pero también a veces es bueno descansar el alma y la mente. Así que estoy muy atenta a todos sus comentarios. Muchas gracias por pasar. Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.